ganancia, el tema del análisis de la tasa de ganancia, y quedaban pendientes unos ejercicios a partir de la medición de la tasa de ganancia con las cuentas nacionales. Yo les voy a enviar los cuadros en Excel. Va a ser igual que el otro, ¿no? Completarlos bajo la metodología que vimos y se van a hacer un conjunto de preguntas. Esto este fin de semana se los enviamos con la intención de que se pueda, igual que el primer ejercicio que ya algunos compañeros, algunas compañeras han estado resolviendo, es analizar cómo se mueven algunas variables. Acá se van a preguntar en torno a los cuadros que se elaboraron, estos cuadros hechos en forma empírica, y ya con eso se resuelve. Entonces esa va a ser la actividad que va a ser en torno a esos cuadros que realizamos la sesión anterior. Entonces este fin de semana, cualquier duda, pues en el WhatsApp me la hacen llegar. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, entonces nos quedábamos justo en el tema de del siguiente, bueno, de esta siguiente unidad, la unidad 3. Ya vimos qué es la tasa de ganancia, la importancia que tiene para el capitalismo, qué nos muestran para el capital, o sea, estos rendimientos, la evolución de estos rendimientos va a ser importante analizar, el impacto que tiene el plusvalor y la tasa de plusvalor en la tasa de ganancia, la rotación en la tasa de ganancia. Tocamos muy rápidamente la preocupación que va a tener el capital en el análisis, en el análisis y uso del capital constante con la intención de poder ahorrar costos y sobre todo algo que sigue en esta unidad, cómo va a impactar esta composición orgánica y la utilización de bienes de capital, innovación científica tecnológica en la tasa de ganancia. Y sobre todo en un contexto que es un mal necesario, inevitablemente. Inevitablemente el capital necesita justo hacer innovaciones científicas tecnológicas. ¿Por qué? Porque no va a poder competir de otra forma, ¿no? El capitalista individual necesita competir con el resto de los capitalistas y lo hace inicialmente, pues bueno, bajando el precio de las mercancías. Inicialmente lo hizo, como vimos en Economía Política 2 y 3, reduciendo los salarios, y esa era digamos, la forma que tenía de competir con otros capitalistas, reduciendo sus salarios y para que los precios de esas mercancías pudieran reducirse. Pero a la larga es imposible, ¿no? No todos los capitalistas, por más que quisieran bajar justamente los salarios de los trabajadores, no se puede hacer. Existe esta cuestión de la lucha de clases que impide esa explotación tan grande. Entonces, pues como vimos en Economía Política 2, el uso de la innovación científica tecnológica en los bienes de capital va a ser la alternativa. Pero que hemos visto en la unidad anterior, si se utiliza, va a bajar la tasa de ganancia. Entonces, aquí tenemos justamente una respuesta que más está viendo en la misma evolución del capitalismo. Bueno, si es que baja la tasa de ganancia, entonces, ¿por qué la utiliza? ¿Por qué persisten en competir cada uno de los capitalistas individuales con innovación científica tecnológica? Y ¿cuáles son los beneficios en este caso? Que era una de las preguntas que se hacían también por varios de los compañeras durante lo que llevamos del curso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de estar innovando si en la medida que se innova cae la tasa de ganancia? Pues bueno, hemos nosotros analizado justamente esta economía capitalista y estas variables en términos de los capitalistas individuales. Si saltamos en ocasiones para el capital social, pero en particular nos hemos centrado en la evolución y el desarrollo del capitalismo individual. Del capital individual hemos visto, por así decirlo, una entidad, una empresa en particular, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Y justo bajo este mecanismo no nos da la dimensión,
tan amplia como lo que ahora analizaremos como el capital social o el capitalismo en términos sociales. Ya no solamente produciendo y apropiándose de un plusvalor, realizando un plusvalor, sino ya ahora en una dinámica con sus iguales capitalistas, se están distribuyendo ese plusvalor, ellos se van a apropiar de ese plusvalor y vamos a ver que en la integración social no va a ser el plusvalor que ellos han producido, sino que en la dinámica de interacción social, de la competencia, van a apropiarse de un plusvalor, pero ya en términos sociales. En términos sociales, ¿a qué nos vamos a referir? Justamente nos vamos a referir a un plusvalor que se produce sobre todo por el sector productivo y por el trabajo productivo, y que en la interacción de la competencia en los mercados productivos, finalmente hay una especie de redistribución de ese plusvalor y vamos a ver cómo se lleva a cabo esa distribución de plusvalor. Ese es uno de los objetivos que va a tener esta unidad con estos temas que vamos a estar analizando. Justamente vamos a estar revisando lo que es el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10 del Capital, del tomo 3, y de ahí también nos vamos a saltar, en aras de sintetizar temas relevantes del curso, nos vamos hacia ver qué implicaciones va a tener esta dinámica de competencia entre capitalistas sobre la tendencia de la tasa de ganancia, en que al final de cuentas va a ser una tendencia decreciente de la tasa de ganancia en la medida en que, adelantamos, pues, en la medida en que hay una innovación, hay una competencia entre los distintos capitalistas mediante el incremento de la productividad, pero esta a través de la innovación científica tecnológica en los bienes de capital y evidentemente tiene un impacto de la tasa de ganancia, pero ya no va a ser un impacto individual, sino en la medida en que todos aspiran a esta obtención de ganancia, todos aspiran a justamente apropiarse, a tener esa innovación científica tecnológica y al final de todos hay una tendencia de la tasa de ganancia generalizada, que es lo que vamos a ver en esta unidad en la siguiente sesión. Bueno, entonces anteriormente vimos que los cambios en su capital individual y cómo afectan en la tasa de ganancia. Ahora vamos a ver cómo afecta la tasa de ganancia individual en la tasa de ganancia social. Vamos a ver una tasa de ganancia social generalizada, ¿no? Es como las dos imágenes, vimos una, cómo se apropia el propio capitalista y la segunda es ese monto de dinero, cómo ahora se van a estar distribuyendo los propios capitalistas. Y es una distribución que es importante mencionarla. En abrimos un paréntesis, en este debate que hay con los otros cuerpos teóricos, con la ortodoxia, la escuela neoclásica y monetarista, aquí ellos de inicio se lanzan a la interacción en los mercados, oferta-demanda, pareciera ser que la ganancia sale como resultado de esa interacción entre ofertantes, demandantes, y ya se coloca en ese punto de equilibrio y ese beneficio, ¿no? Acá hemos hecho un recorrido de cómo surge los principales actores, considerando los actores no como agentes del mercado, como agentes homogéneos, no, son totalmente distintos, empezando por trabajadores y los propios capitalistas. Ahora vamos a ver justo que siguen siendo heterogéneos, pero ahora entre capitalistas, como lo hemos visto en los cursos anteriores. No son iguales los capitalistas ni porque trabajan en las distintas ramas ni sectores, pero aún trabajando y produciendo el mismo bien, son distintos, son heterogéneos, van a tener distinta combinación de capitales constante y variable y también distintas combinaciones tanto de composición orgánica como también la tasa de plusvalor y por tanto distintas tasas de ganancia. Entonces vemos aquí pues que estudiaremos justo cómo van a impactar justamente las diferentes composiciones orgánicas y las rotaciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Engels en este texto que creo que tiene mucha razón en este capítulo 8, habla y retoma justo
una aclaración, ¿no? Hemos estado hablando de una tasa de plusvalor en términos constante, un supuesto muy fuerte que está acá, pero cabe aclarar, al igual que el mismo Marx lo retoma, de hecho, esta aclaración a partir de la aclaración que hace Marx, de que existe una distinta tasa de explotación y de plusvalor entre las distintas empresas, ramas, sectores productivos que no son idénticas, ¿no? No son homogéneas. Nosotros hemos calculado y en la última sesión calculamos la tasa de explotación y la tasa de ganancia a partir de lo agregado, ¿no? Pero si vamos de forma más minuciosa en esa realidad, veremos pues que las tasas de ganancia, perdón, las tasas de explotación y las tasas de ganancia son distintas, son particulares, son en cada uno de los sectores de la producción y cada una de las ramas tiene sus distintas tasas de ganancia. Evidentemente, aquí utilizamos en términos anuales esta tasa de explotación, justo para ver el agregado económico y tener un cálculo general. Evidentemente que los cálculos parciales van a reflejar que hay muchas tasas de ganancia, muchas tasas de explotación, y justamente eso no se debe de dejar de lado, ¿no? Esa es una aclaración importante. Sin embargo, seguiremos hablando de una tasa de explotación o tasa de plusvalor que va a ser homogénea en estos casos, que va a ser una o el 100% en las distintas ramas, ahora en distintas ramas de los capitalistas, ¿no? Esto es con fines pedagógicos. Aquí, hasta aquí, ¿hay alguna duda o aclaración? ¿Comentario? No, profe, ninguna duda. Bueno, entonces, hecha esta aclaración de Marx y la retoma el mismo Engels, en este capítulo lo podemos sintetizar. De hecho, nos estamos centrando más en en lo que es el capítulo 9 y el capítulo 10. Por lo pronto nosotros mencionamos que vamos a ver que vamos a estar trabajando ahora con distintos capitalistas, ¿no? Ahora vamos a tener en este cuadro que les presentamos acá, justo distintos capitalistas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capitalistas distintos, y todos ellos suponemos que van a estar trabajando en en un mismo sector, en una misma rama económica. Lo que queremos nosotros ver es, por ejemplo, que a distintos capitalistas, estos van a funcionar con distinta composición orgánica. Es decir, van a destinar un monto distinto, tanto el capital constante como el capital variable. Y esto va a dar como consecuencia una distinta combinación de composición orgánica, y por lo tanto también vamos a ver que va a tener esto un impacto en la tasa de ganancia. Entonces, vemos que acá en ¿cómo se llama? El capitalista 1, que tiene un capital desembolsado de 700. Este mismo capital desembolsado también va a ser idéntico entre los distintos capitalistas, del 1 al 6. Lo que estamos analizando ahora, pues, es que el capitalista 1 va a destinar 600 unidades al capital constante y 100 al capital variable. Entonces tenemos que esta relación constante y variable, trabajo muerto y trabajo vivo, va a ser la que va a estar cambiando entre los distintos capitalistas. Vemos que el capitalista 2 tiene una distribución de 500 y 200, el capitalista 3 tiene una distribución constante 400, variable 300, el capitalista 4 tiene le destina 300 al constante, 400 al variable, y así sucesivamente hasta el capitalista 6, que destina 100 al constante, 600 al variable. Tenemos aquí, pues, que hay una tasa de explotación o tasa de plusvalor y a 1 todos los capitalistas, y cuando nosotros hacemos el cálculo de la composición orgánica, vemos justamente a partir de la fórmula que señalamos aquí, que es constante en relación al capital variable, vemos que
El capitalista 1 tiene una composición orgánica de 6, el 2 de 2.5, el 3 de 1.33, el 4 de 0.75, el 5 de 0.4, el 6 de 0.17. Vemos también que hay de la tasa de explotación multiplicada por la capital variable, tenemos pues lo que es el plusvalor de 100, 200, 300, si se dan cuenta, dado que es una tasa de explotación igual a 1, tenemos que justo esta tasa de plusvalor nos da el valor similar al capital variable. Siendo así, el valor de la mercancía es el siguiente. 800 para el capital 1, para el capital 2 es 900, 3,000, 4,100, 5,200, 6,300. Y tenemos ahora pues la tasa de ganancia. Recordemos que la tasa de ganancia se calcula el plusvalor que tenemos aquí, siendo dividido por el capital desembolsado, ¿sí? O la suma del capital constante más el capital variable. Vemos que para el capitalista 1, justo, la tasa de ganancia es de 0.14, para el capitalista 2 es justo de 0.29, capitalista 3 0.73, capitalista 4 0.57, capitalista 5 0.71, capitalista 6 0.86. ¿Qué ven ustedes en esta relación entre la composición orgánica y la tasa de ganancia en los distintos capitalistas? Profesor, Sí. Bueno, yo lo que veo es que mientras más capital variable desembolse el capitalista, bueno, mientras del dinero desembolsado, del capital desembolsado, mientras más sea invertido en el capital variable, mayor va a ser la tasa de ganancia, ¿no? Pero teóricamente, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Muy bien. Por otro indicador que está acá. Bueno, más bien, este elemento que tú mencionas también se expresa acá, pero al inverso. Te lo dejamos. Dice, perdón, ¿cuál es tu nombre? Carlos Moreno. Carlos Moreno nos habla justo de que se eleva más el capital variable y justo hay una relación directa con la tasa de ganancia. De hecho, es una preguntita que está en el ejercicio que les dejamos, el que ya algunos compañeros han empezado a resolver. Pero ahora lo que nos interesa, ahorita lo explicamos porque se va a explicar con esto, Carlos. Con esta relación que tenemos acá de la composición orgánica, pero ahora queremos ver qué pasa con el comportamiento de la composición orgánica respecto a la tasa de ganancia. ¿Qué dicen? O tú mismo, Carlos, ¿qué ves? En la tabla vemos que la composición orgánica es mayor cuando hay más capital constante, pero la tasa de ganancia es menor. Exacto. Entonces, sí, dime. Y abajo es lo contrario, ¿no? Mientras mayor sea el capital variable, menor va a ser la composición orgánica y la tasa de ganancia va a ser mayor. Así es. Ahí empezamos a ver que hay entre la heterogeneidad de la distribución del capital constante y el capital variable entre los distintos capitalistas, lo que sí vemos es que se reproduce un patrón, que en la medida en que existe una mayor composición orgánica, esta impacta a una caída de la tasa de ganancia. ¿Sí? Y bueno, regresamos a la pregunta inicial que nos hace Carlos.
nosotros tenemos que la composición orgánica es igual a la relación del capital constante en relación al capital variable. ¿Sí? ¿Qué pasa? El capital constante, ¿sí? Va a ser el trabajo muerto, pero en particular o en forma concreta, todas las máquinas, toda la infraestructura que se está utilizando en el proceso productivo. ¿Sí? Entonces, este capital constante, justo lo que permite es que entre más máquinas y más innovación científica en las máquinas, se vaya desplazando la cantidad de fuerza de trabajo o de trabajo vivo. Se vaya desplazando por un lado o que se vaya reduciendo los salarios del trabajo vivo. ¿Por qué? Porque ahora en menos tiempo puede producir mucho más productos y por lo tanto se contrae el tiempo de trabajo necesario para reponer o para producir su salario y se incrementa el tiempo de trabajo excedente, ¿me explico? Entonces, va a ser una combinación interesante. Pero ¿qué pasa? Regresando a esta pregunta, pues resulta ser que el trabajo muerto o pasado no genera nuevo valor. ¿Sí me explico? Solamente transfiere. ¿Qué quiere decir esto? Que va solamente en la mercancía que tengamos, o sea, imaginémonos nosotros que tenemos un libro, que tenemos una computadora, lo que nos va a el valor de las máquinas, del desgaste de las máquinas, de las materias primas, solventes, N productos, lo que nos está, lo que va a ocurrir con los bienes de capital, recuerden, es que solamente van a transferir valor. La parte proporcional del uso de las máquinas, la parte del metal, de las, digamos, de este broche, la parte de los circuitos que se utilizaron, del cobre, demás, nada más. Y va a transferir el valor, pero el valor nuevo, que justamente ahí se puede intensificar el valor nuevo en términos del trabajo necesario, pero sobre todo el trabajo excedente, lo va a generar el capital variable. Porque en el capital variable, recordemos, pues, que se encuentran el número de trabajadores y el salario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se puede incrementar, ¿sí?, este capital variable en términos de que se incrementa el número de trabajadores aún reduciéndose el salario. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Dado que se está utilizando trabajo vivo, en la medida en que más se usa, se contratan más trabajadores y demás, se está impactando de forma positiva la tasa de ganancia, ¿sí? No de forma así directa, porque también veamos también cómo está la tasa de explotación. Recuerden que si bien el capital variable, va a impactar en la tasa de ganancia, van a estar bajo la misma dirección. Lo más importante es recordar que van a estar intermediadas por la tasa de plusvalor. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente, si bien va a tener un impacto positivo, va a ser superior. ¿Qué tanto? El impacto positivo pues va a ser en función de la tasa de explotación. Pero bueno, cerrando esa pregunta. En el caso de la composición orgánica ocurre todo lo contrario. La composición orgánica nos va a reflejar justamente la relación que hay entre bienes de capital, infraestructura productiva, en relación al capital variable. ¿Sí me explico? Al trabajo vivo. Entonces,
nos va a hacer relación de que cómo se está trabajando. Se está trabajando con más trabajo pasado que con trabajo vivo. ¿Sí me explico? Se está utilizando más máquinas que trabajadores vivos. Y esto, al final de cuentas, tiene un impacto en la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque si la composición orgánica se incrementa, bueno, espérame tantito. Dejen cambio de... Se mueve el... Tenemos que la composición orgánica, dado que es la relación del constante y el variable, tenemos que si aumenta el capital constante y ya sea que el capital variable se mantenga sin mover o se reduzca, entonces, evidentemente, la composición orgánica se incrementa. La composición orgánica, esta relación constante y variable, si el capital constante se mantiene sin moverse o se reduce y el capital variable se incrementa, entonces vemos que la composición orgánica se contrae. Entonces, vemos pues que la relación, ¿sí?, que va a haber con la tasa de ganancia, como vimos, es justo la siguiente. Sobre este plusvalor que veíamos, constante más variable, y nosotros analizábamos multiplicando el capital variable al esta formulita, plusvalor constante más variable, teníamos lo siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Si esta la ponemos constante y esta se incrementa, evidentemente la tasa de ganancia se contrae. ¿Sí? Si ocurre todo lo contrario, en donde incluso dejando la tasa de explotación sin moverse, pero bajamos la composición orgánica, ¿sí?, la tasa de ganancia se incrementa. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Dime. entonces ahí eso es una contradicción, ¿no? En sí misma sobre la tasa de ganancia, ¿no? Porque digo, o sea, al capitalista lo que le conviene es mantener el mayor número de trabajadores posibles, ¿no? O sea, con la lógica que estamos viendo ahorita, en el sentido de que su ganancia va a ser alta, ¿no? Pero realmente y no puede contratar a 10,000 empleados, ¿no? Y preferible tener una máquina que haga el trabajo de los 10,000 empleados, ¿no? Sí, ahí empiezan a ver las contradicciones. Por eso, bueno, eso lo vamos a ver un poquito, cómo se va a nivelar, porque aquí lo estamos viendo por fortuna para el capital, en términos de cómo se mueven distintos capitalistas. Hablamos que este es el capitalista 1, 2, 3, el de Juan Pérez, el de N persona, e incluso puede verse entre sectores, ¿no? Justo
el sector, evidentemente, que tiene mucho mayor composición orgánica, es el sector más desarrollado en términos de la innovación científica tecnológica. El que tiene la menor composición orgánica es el menos desarrollado. Entonces, bueno, ¿y eso qué chingados tiene que ver? Bueno, tiene que ver muchísimo sobre esta situación que mencionas. ¿Por qué? Porque justamente va a poder combinar estos sectores, van a poder combinar justo la cantidad de gente que tienen trabajando, la cantidad de fuerza de trabajo, la cantidad de máquinas, y puede haber justo un traslado en cada uno de estos sectores, cada una de estas ramas, con la intención justo de poder equilibrar, de poder nivelar la tasa de ganancia y que no le afecte al capitalista. Esa es la necesidad de analizarlo en términos sociales, ¿no? ¿Qué hace falta? El tomo 3, en general, economía política, de lo que es 4 al 5, en ocasiones ya se ve como con mucho cansancio, incluso algunos profesores no pasaron del tomo 1, y el problema es que la interpretación del capitalismo contemporáneo no se puede entender sin esto. Queda la duda, ¿por qué si el capitalismo tenía estos problemas, por qué no llegamos al comunismo, ¿no? Ah, bueno, es que no es tan fácil, porque finalmente en el desarrollo del capitalismo en términos sociales, tiene la contradicción que bien mencionas, de que innova científicamente y eso le afecta a su tasa de ganancia, pero entonces como eso hemos sobrevivido todo este tiempo con capitalismo, bueno, es que no es homogénea, en un principio no es homogénea esa innovación científica tecnológica. Y lo que hace el capital, como en términos sociales, entre los capitalistas, es que justo se van combinando, se van transfiriendo fuerza de trabajo. Algunos capitalistas, por ejemplo, dicen, bueno, yo ya desarrollé aquí, los capitalistas más desarrollan en este caso el capitalista 1, que tiene una mayor composición orgánica, y justo él va a decir, bueno, me voy a otros sectores, incluso hay migración a otros sectores. La banca en términos capitalistas, va a ser una banca que va a surgir del desarrollo del capitalista industrial o del capitalismo industrial, que evidentemente ya no va a haber alternativas en donde poder colocar ese plusvalor producido y apropiado por él, y ya no le es, por esta misma dinámica que tiene de que ya tiene mucha innovación científica tecnológica en su sector, entonces busca otros sectores donde puede invertir y donde puede obtener mayor rentabilidad. ¿Me explico? Y uno de esos sectores va a ser justo el sector financiero. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? Profe, entonces naturalmente o sea, hay esta tendencia de ir hacia el sector financiero, a lo especulativo, para poder generar esta ganancia. Digamos que para poder mantenerla, ¿sí? El capital productivo va a incrementarse tanto, más bien el plusvalor del capital productivo se va a incrementar a tal punto que va a dar justamente para que los capitalistas puedan seguir reproduciendo en términos productivos, o aquellos capitalistas que vamos a ver cómo le van a hacer estos capitalistas para sacar provecho de esta situación. ¿Por qué? Porque diríamos que entonces este capitalista, si se dan cuenta, tiene el menor plusvalor. ¿Sí se alcanzan a dar cuenta? Sí, profe. Tiene el menor plusvalor, pero va a haber algo importantísimo. El mercado, la dinámica de competencia en el mercado les va a permitir trasladar justo este plusvalor acá, porque ahorita estamos hablando en términos de valor. Lo que sigue adelante en la siguiente capítulo y como parte de esta sesión es justamente cómo se va a aprovechar, hacer ventajoso, porque sería un suicidio para un empresario decir innovo en términos científicos tecnológicos, y si al final de cuentas, pues bueno, voy a tener una ganancia baja, entonces ¿cuál es el beneficio, no? Y justamente
Aquí lo vamos a ver en la siguiente sesión. Por lo pronto, esa tendencia histórica, sí, el capital necesita espacios donde colocar esa excedente que ha producido, que en momentos ya no, hay muchos capitalistas productivos que ya no le genera una tasa de ganancia rentable. Y ojo, es un traslado de valores al sistema financiero, pero no es para generar más valores, sino incluso ¿qué tanto llega a ser una contradicción ya en los sistemas financieros que vemos en Economía Política 5? Que ya ni siquiera se colocan a los mercados, a los bancos, sino incluso ya es lo común los paraísos fiscales. ¿Qué se hacen en los paraísos fiscales? Los países receptores y los bancos receptores solamente te cobran una comisión por guardar tu dinero. No te cobran impuestos, por eso hay paraísos fiscales, porque mucha gente no los retiene en sus países porque hay un cobro de impuestos y deciden no invertirlos porque evidentemente la rentabilidad o de meterlos en un banco, la tasa de interés es muy baja. Entonces, estos espacios de paraísos fiscales no solamente no te cobran, sino también justamente te mantienen solamente, no te pagan más, simplemente no te quitan y te pagan la comisión. Eso es en términos generales por lo cual han proliferado. ¿Qué quiere decir esto en el capitalismo? El capitalismo se ha apropiado de tanto plusvalor y ya decide no invertir, que para él es preferible que tenerlo ahí acumulado, bueno, tenerlo ahí amontonado, ahorrado, y es un capital improductivo, ¿sí me explico? Entonces, sí es una evolución que va a tener hacia el sistema bancario, pero no va a ser la única, ¿no? No sé si respondí la duda. Sí, profe. Bueno, tengo otras, pero mejor hay que seguir con la clase. Sí, no, van a salir muchas, justo, del tema de la crisis también, ahí se van a sintetizar todas ellas. Entonces, lo que quiero dejar claro es justamente lo siguiente, que dada la composición orgánica, entre más composición orgánica tenga una empresa, mayor va a ser su tasa de ganancia, pero estamos hablando en términos particulares. Como hemos dicho al principio de esta sesión, vamos a empezar a analizar este capitalismo y esta competencia entre capitalistas en términos sociales, entre ellos, y aquí vamos a ver por qué, a pesar de que en términos de su tasa de ganancia individual, ese capitalista, a pesar de que baja, ¿por qué persiste en la innovación científica tecnológica para la competencia? ¿Qué beneficios hay ahora hablar del capitalismo en términos sociales y su interacción social? Bueno, eso es lo que vamos a dejar, vamos a responder. Y por otro lado, también ver evidentemente esta relación inversa, ¿no? A mayor composición orgánica, menor tasa de ganancia, a mayor composición orgánica, menor tasa de ganancia. Creo que lo dije al revés. Mayor tasa de ganancia, perdón, mayor composición orgánica, menor tasa de ganancia, menor composición orgánica, mayor tasa de ganancia. Pero bueno, estos son en los capitalistas individuales. Ahora, esto también, bueno, lo vemos también en cuestión tecnológica, los que tienen mayor composición orgánica son los más desarrollados y los que tienen menor composición orgánica son los menores desarrollados. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Profe, Dime. es que entonces o sea, la tasa de explotación, o sea, yo con esa, a fuerzas usted me la tiene que proporcionar o así para yo poder sacar el plusvalor, o cómo puedo sacar el plusvalor independientemente. Sí, para los ejercicios nosotros se las proporcionamos. Para el cálculo, digamos, acá en la realidad, pues lo obtenemos justamente de los cuadritos anteriores, de calcular la diferencia del plus, que diga el producto neto, bueno, ya utilizando las cuentas nacionales y en la realidad, el producto neto menos la remuneración a asalariados. Eso nos va a dar el excedente o lo que va a ser el plusvalor, y esto dividido siendo dividido entre la remuneración de asalariados. Esto ocurre en la realidad. En fenómenos macroeconómicos decimos que hay fenómenos que son
ex antes bueno, que son fenómenos antes del suceso y posteriores del suceso. Nosotros, en la realidad, para el cálculo de la tasa de plusvalor, tenemos que es después del suceso. No sabremos a cuánto va a ascender la tasa de plusvalor hasta que ocurre el proceso productivo. Y ya cuando tenemos los datos finales del producto neto, la remuneración de asalariados, es ahí cuando nosotros podemos hacer el cálculo de la tasa de explotación en la realidad. Así que ahí nos dio valores de 5 y cosas por el estilo, que son correctos. Y en los ejercicios, pues dado esta situación de que son cálculos después del suceso económico, nosotros damos ese valor. ¿Sí me explico? Ah, ya, sí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora vamos a ver justo en este siguiente capítulo, que es el que ustedes tendrían que revisar, que es el de la formación de una tasa general de ganancia o la tasa media de ganancia y la transformación de los valores mercantiles a precios de producción. Por fin llegamos a la configuración de los precios. Está presente en estos dos capítulos, capítulo 9 y 10 del capital. Y justo acá nosotros vamos a analizar cómo se forman los precios, en particular los precios de producción. Es decir, estos precios que, a ver, permítanme tantitito. Ya, es que estaba conectado en la otra computadora y en la otra computadora se le acabó la pila. En fin, entonces tenemos la formación de una tasa general de ganancia. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos pues que ahora vamos a utilizar un conjunto de variables adicionales. Justo en estas... Un tantito, me sacó. Nosotros hemos estado utilizando las siguientes variables, ¿no? Que es el capital desembolsado, que no es más que la suma de capital constante más el capital variable, el consumo de capital constante, que habíamos dicho solamente se utiliza una parte porcentual del capital constante, la depreciación, BM, que va a ser el valor de las mercancías, el precio de costo, que va a ser ahora, habíamos dicho que ya cuando calculamos el precio de costo, que era una parte proporcional, solamente ahora vamos a contemplar la parte proporcional de desgaste del capital constante más el capital variable. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar ahora? Ahora nosotros vemos que justo la producción capitalista entre capitalistas tiene un problema que poco a poco se ha ido solucionando se soluciona a partir de la interacción entre capitalistas. En una rama o un sector de capitalistas distintos que producen un mismo bien, aquí la pregunta es cómo solucionamos el problema que nos habíamos enfrentado en estas distintas composiciones orgánicas y el precio que se va a destinar, que está presente aquí en esta lámina del cuadro azul. La solución que se va a dar justo es una redistribución, ¿sí? Tenemos acá la distribución
del plusvalor total en cada uno de estos capitalistas particulares. ¿Sí me explico? ¿Qué va a pasar? La interacción que hay en los mercados hace que los capitalistas individuales puedan ellos definir un precio. Hay una ventaja que tiene el capitalismo y los empresarios en términos sociales, que si bien ellos pueden producir a un valor muy bajo porque tienen una innovación científica que ellos han desarrollado y que justo a pesar de que se les incremente la composición orgánica como vemos acá, ¿sí? Ellos no imponen un precio particular. Evidentemente no van a dar el valor de la mercancía al valor que ellos realmente están produciendo, que es el valor de la mercancía, ¿no? Es decir, si ellos están produciendo con esta composición orgánica y para esta composición orgánica el valor de la mercancía es si se dan cuenta ustedes, es el más bajo. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. O sea, el valor al final de cuentas que se ha producido, constante, variable, plusvalor, del capitalista 1 es de 800, mientras que el que tiene menor composición orgánica, sí que es el capitalista 6, puede darlo a un valor de 1300. El capitalista con mayor innovación científica tecnológica no va a dar el precio o de la mercancía a este valor. ¿Sí? Al igual el capitalista 2, el capitalista 3 incluso, sino lo que empieza a ver es justamente a fijar un precio, se va a fijar un precio por la misma interacción social que existe entre capitalistas en el mercado. Es decir, que evidentemente, dado el precio que se va a consensuar entre el capitalista 1 al capitalista 6, ¿sí? Desde acá se va a desarrollar un precio que va a ser benéfico al capitalista 1 y al capitalista 6. ¿Me explico? Si ustedes se dan cuenta, lo que está pretendiendo de modelar Marx es algo que ocurre en la realidad. Evidentemente, aquellos capitalistas que tengan un valor menor, que produzcan a un menor costo, no lo van a dar a precio final del consumidor a ese valor, sino van a fijarlo en función a una media que se establece en el mercado. ¿Sí me explico? ¿Alguna duda? Profe, ahí nada más, o sea, bueno, se está consensuando el precio entre todos, pero, o sea, lo que voy es, no puede haber como una situación, no sé, por llamarlo así, donde alguien se salga del corral. O sea, sé que el mercado lo obligaría, ¿no? A acomodarse al precio que está puesto, ¿no? Pero, o sea, en vez de irse hacia arriba, irse hacia abajo, por ejemplo. O sea, o el mismo, ahora sí que las mismas fuerzas hacen que ahora sí que se alinee esa persona. Aquí, ¿cuál va a ser? O sea, sí ocurre, evidentemente, sobre el precio medio que se va a establecer, que va a generar una ventaja del capitalista, va a ser el punto de referencia para algunos puedan decir hasta dónde ceder, hasta dónde voy a aceptar una reducción de precios, por ejemplo, si el precio que se da, vamos a suponerlo, todavía no lo hemos calculado, aquí lo vamos a calcular, supongamos que el precio va a ser de 1000 unidades, como que un precio de consenso entre capitalistas que beneficia a todos. Evidentemente, supongamos a los capitalistas de acá arriba, ¿no? Que son los que tienen una ventaja sobre todo el capitalista 1. Él podría darlo todavía mucho más bajo, ¿sí?
¿Cuál es el criterio que va a tener este capitalista? Pues evidentemente su margen de maniobra para decidir a cómo doy ese producto va a ser entre los 800 y los 1000, ¿sí? Esto es lo que tiene este capitalista para poder reducir, no más. ¿Qué quiero decir? Que la restricción que va a poner el mercado, al final de cuentas va a ser en función del valor o el precio de producción consensuado, establecido, que ahorita lo vamos a calcular, y el valor de la mercancía, ¿sí? Que yo he elaborado. Evidentemente, me conviene más, siendo el capitalista 1, ¿sí? Venderlo a 1000 que a 800, porque evidentemente si lo vendo a 1000, el plusvalor que voy a obtener va a ser de 100. ¿Sí me explico? Si lo vendo a 800, mi plusvalor va a ser de 100. ¿Sí? Y si lo vendo a 1000, mi excedente va a ser de 300. ¿Sí me explico? Sí, profe. Luis. Sí, profe, yo quería comentarle algo. Ve que ahorita estaba hablando sobre que el mercado mete las restricciones, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos en los que, no sé, el Estado interviene, ¿no? Y, por ejemplo, algo que está sucediendo demasiado es con las DARPAs. No sé si había escuchado de eso. Que empiezan a hacer exenciones fiscales, que también es una cuestión de impuestos, ¿no? En ese caso, no solo sería el mercado, ¿no? El que interviene para definir estos costos en el precio, sino también podría ser estas cuestiones en el que el Estado proporciona el escenario para que el mercado funcione al favor de ciertas empresas, ¿no? Sí, pero todo esto va a ser en función de lo que vamos a ubicar como el valor. El valor que es lo que en términos de costos, en términos de producción, al capitalista le ha costado producir la mercancía. Y también, bueno, vamos a ver la cuestión en los precios. ¿Por qué lo menciono? Porque evidentemente aquí el mínimo o las políticas que se pueden implementar, justo ya sea para favorecer o de restricciones que pueda establecer el Estado, va a ser en función del valor. O sea, no se va a sacrificar el valor en absoluto, sí el precio. Entonces, una política que implemente impuestos para poder, no sé, impulsar algo en el mercado o sancionar el mercado, etcétera, esos impuestos no van a ser afectando el valor, sino el precio, que aquí es en donde lo tenemos que ver entonces qué carajos es el precio. ¿Sí me explico? Ahorita lo vamos a explicar. Vale, profe, sí, está bien. Gracias. Profe, ¿puede volver a explicar lo de, o sea, si el capitalista lo da 800, ganaría 100, pero ¿por qué cuando lo da 1000 gana 300? O sea, no entendí. A ver, ¿le puede volver a explicar, porfis? Profe, su micrófono. Es por el capital desembolsado, ¿no? Porque nada más desembolsó 700 y si lo da 800 ya está ganando 100, pero si lo da 1000 son 300. Por la combinación que existe entre el capital constante y el capital variable. O sea, justo desembolsó para capital variable 100 y 600 para el capital constante. Eso hace que la tasa de plusvalor aplicado al trabajo vivo, solamente se aplica al trabajo vivo, ¿sí? Le dé 100, este es de 100%. Hablamos que es homogénea la tasa de explotación o la tasa de plusvalor. Para el capitalista 6, desembolsa capital constante solamente 100 y 600 al capital variable. Es la misma tasa de explotación y dado que el trabajo vivo es de 600, el plusvalor va a ser de 600. Ahora bien, sobre lo que comenta Daniela, aquí vamos a ver que se va a establecer, o sea, no hay capitalista que
en un contexto de competencia, dado que haya capitalistas que ofrecen la mercancía a un valor más elevado, ¿sí? No hay capitalistas que no decidan sacarle provecho. ¿Sí me explico? A un capitalista, imagínense ustedes, todos ustedes venden computadoras. A Daniela le cuesta, por decir una cifra, el valor de la producción de la computadora que va a ofrecer Daniela, va a colocarla en el mercado a 10,000, ¿no? 10,000 pesos, por decir una cantidad. Y Luis, por ejemplo, el costo y el valor de la computadora que él está produciendo es de 2,000. ¿Sí me explico? El valor de la misma computadora, casi exactamente el mismo diseño, para Luis va a ser de 2,000 y para Daniela de 10,000. Entonces, evidentemente, Luis va a llegar en el mercado con un precio de referencia, si bien no los 10,000, va a ser un precio medio de 7,000, porque al igual que ellos hay N cantidad de capitalistas que producen la computadora similar y se coloca distintos valores en el mercado, porque evidentemente tienen distinta tecnología. Entonces, se establece como un precio medio, ¿sí? Ese precio medio va a ser de 7,000. ¿Qué va a optar Luis? ¿A poco Luis va a decir, no, yo lo doy a 2,000? No voy a aprovechar la situación que existe en el mercado. ¿Qué va a decir Luis? A ver, Luis, ¿tú qué dirías, Luis Arturo? Pues creo que o sea, tendría yo mucha posibilidad de acaparar excedente, ¿no? O sea, es demasiado excedente el que estoy teniendo y eso me permite otra vez tener capital reembolsable, ¿no? ¿Sí? Entonces te apropias y justamente aceptas dar a ese precio, porque evidentemente a tu valor de la producción, que era 2,000, obtenías un plusvalor muy bajo, ¿no? Entonces la idea del capitalista es apropiarse del mayor valor, perdón, del mayor plusvalor posible, aunque ya no es propio, es un plusvalor que está circulando en el mercado. ¿Sí me explico, Daniela? Ya, sí, sí, sí. O sea, pero entonces nada más se consideró el capital constante y el variable, ¿no? No. Para, Bueno. sí, ¿no? O sea, ya como estoy viendo, nada más se considera el constante y el variable. En este ejemplo es como que encaminar hacia dónde vamos. ¿Cómo lo está proponiendo Marx y Engels? ¿Cómo está proponiendo este cálculo? ¿Sí? Que es a lo que vamos. El cálculo de este precio, ahora vamos a llegar, los precios productivos, los precios que se establecen en el mercado de los distintos capitalistas productivos, se van a fijar a partir de lo siguiente. Hemos visto que es esta pregunta que hace Daniela muy pertinente. Vamos a estar considerando el capital desembolsado, constante más variable. Vamos ahora a tomar muy importante el consumo de capital constante, solamente esa parte de depreciación, de esa parte que se utiliza para la elaboración del producto en ese momento. El valor de la mercancía, como el valor que hemos estado trabajando en primero, segundo, tercero y cuarto semestre, pero ahora ya vamos a hablar, como segunda variable, del precio de costo, como empezamos a hablar al principio de este curso. ¿Y qué más? Vamos justamente a esa distribución de plusvalor que se va a establecer en los distintos capitalistas con distinta ganancia particular. La forma en que se va a distribuir va a ser mediante la ganancia media. O sea, esto que preguntabas, Daniela, si no más o menos entendí que solamente considerábamos el constante y el variable. No. Para la distribución, ahora lo que vamos a utilizar va a ser la ganancia media. ¿Cuál va a ser la ganancia media? La ganancia media va a ser la suma de todo el plusvalor que se está produciendo entre ese conjunto de ramas que están compitiendo en ese mercado, dividido en el capital desembolsado, es decir, la suma del constante total, la suma del variable total, que esas mismas empresas
ramas están utilizando para producir ese plusvalor. Es todo el promedio o toda la media del plusvalor entre el capital desembolsado entre este conjunto de ramas. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos agrupando todo el plusvalor que se produjo en ese conjunto de empresas, ¿sí? Socialmente en la integración, bajo esta dinámica que mencionamos anteriormente, de competencias que uno produce más, otros menos, se integran y justo se van a distribuir. Bueno, para su distribución, la ganancia media es un referente. Pero no solamente eso. Bueno, ya vimos que la ganancia media va a ser un elemento nuevo que estamos viendo, que va a ser la media de la ganancia de toda una rama o sector de la economía, que va a estar compuesto por la suma del plusvalor dividido entre la suma del capital constante más la suma de todo el capital variable de esa rama o sector productivo. Pero además, ya la rama por empresa en particular ya no va a ser idéntica al plusvalor o el 100% del plusvalor. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ahora el excedente ya no va a ser en automático el plusvalor. ¿Por qué? Porque hemos estado diciendo que ahora en la dinámica de los capitalistas en la competencia, el excedente se coloca en términos sociales y mediante la ganancia media se va a redistribuir en cada uno de los capitalistas individuales mediante esta competencia. Y ahora, evidentemente, no va a ser el plusvalor el 100% a la ganancia que obtenía el capitalista, como veníamos analizando en Economía Política 1, 2, 3. No, sino ahora la ganancia va a ser el producto de la ganancia media por el capital desembolsado. Ahora, esa va a ser la ganancia que va a estar presente en cada uno de esas ramas y sectores, que al final de cuentas es producido por el plusvalor, trabajo no remunerado, pero que en la interacción social entre capitalistas se reestructura. ¿Sí me explico? Ya no es el 100% porque el 100% está colocado en términos sociales y en términos particulares es justamente lo que se va a poder vender en el mercado, ¿sí? Y que implica una interacción con otros. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. Bueno. Ahora bien, otro elemento que va a estar presente va a ser al final el precio de la mercancía. Tenemos que entonces ya para colocarse, ya el precio de la mercancía no va a ser idéntico al valor de la mercancía. La mercancía nos va a costar en términos de capital constante variable y el plusvalor un monto, pero en términos de la interacción social, que ya aquí hablamos que los precios son una interacción social en la sociedad capitalista y esos precios de mercado van a estar definidos por la suma del precio de costo, ¿sí? Más la ganancia. El precio de costo va a ser igual, bueno, está compuesta a su vez por el consumo del capital constante más el capital variable y la ganancia va a ser el producto de la ganancia media por el capital desembolsado. ¿Sí me explico? Me falta una D. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, profe, todo bien. Repito entonces estos tres elementos nuevos para obtener los precios y de ahí vamos a ver entonces cómo se está distribuyendo el plusvalor en términos sociales. Primero, la ganancia media, que es la ganancia media igual a la suma del plusvalor entre toda esta rama o sectores capital productivo, dividido
entre la suma de capital constante más la suma de capital variable. 2, la ganancia va a ser igual a la ganancia media por el capital desembolsado. Y el precio de la mercancía, ya empezamos a hablar de precios. Precios de la mercancía va a ser igual al precio de costo más la ganancia. Y acá va a ser los precios, más que de la mercancía, vamos a señalar que es el precio de producción. ¿Por qué? Porque ya cuando venga el capital comercial, va también a apropiarse de una parte de la ganancia, del plusvalor, y vamos a recalcular el precio de la mercancía final con la que ya nosotros llegamos. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿No? No, profe. No, profe, todo bien. Ojalá y nos dé chance de terminar este ejercicio. O sea, nosotros tenemos, como ejemplo, tenemos distintas ramas de distintos capitalistas. Un capitalista A, B, C, D, E. Conjunto, un sector de capitalistas productivos que está compuesto por 5 capitalistas individuales. Hasta aquí, ¿me doy a entender? Sí. Entonces, estos capitalistas individuales van a interactuar en el mercado y van a establecer justo los precios de mercado que van a interactuar entre ellos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene sus respectivos capital desembolsado, plusvalor, tasa de plusvalor. Aquí, insisto, la vamos a considerar de forma homogénea. Para todos va a ser 1, la composición orgánica y la tasa de ganancia individual. Y ya lo que nos interesa a nosotros es el valor que va a tener la mercancía en cada uno de ellos, y también justo la ganancia media y la ganancia que se va a obtener para obtener finalmente el precio de la mercancía. Es decir, ese va a ser el precio que cada uno de los capitalistas va a estar dando a ese mercado. Incluso va a ser el margen de acción que van a tener ellos para poder moverse. Si ustedes recuerdan, nosotros el capital desembolsado es la suma del constante más el variable. Para el capitalista nos va a dar igual a 100. Tasa de plusvalor, multiplicando el capital variable nos va a dar el plusvalor. 1 por 20 nos va a dar igual a 20. Composición orgánica constante entre el variable, 80 entre 20 es igual a 4. Sí. La tasa de ganancia la obtenemos justamente del plusvalor, 20 dividido por el capital desembolsado. 20 entre 100 nos da a 0.2 o 0.2. Consumo de capital constante. Aquí estamos hablando que si bien el capital constante es de 80, solamente se utilizó 50. ¿Sí me explico? Solo 50, que hablamos de la depreciación, etcétera. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para calcular el valor de la mercancía, nosotros vamos a sumar consumo de capital constante, no el capital constante en su totalidad, sino solamente la parte porcentual que se utilizó o el monto que se utilizó. En este caso es 50, más el capital variable, 20, son 70, más el plusvalor, que son otros 20, son 90. ¿Estamos? Sí. Tenemos, entonces, vamos a dejarlo acá, porque todavía no tenemos una ganancia media. Vamos a calcular todos los capitalistas del D al E, para poder llegar a tener la ganancia media. Tenemos acá igual, todos van a ser igual a 100, 70 entre 30, 100, 60 entre 40, 100, 85, 15, 100, 95, 5, 100. Tenemos en total son 500 lo que hay de capital desembolsado en esta pequeña economía. El capital desembolsado en total son 390 lo que hay, si sumamos 80, 70, 60, 85, 95. Capital variable 20, 30, 40, 15 y 5 nos da un valor de 110, ¿sí?
Y el plusvalor, aquí como la tasa de plusvalor es igual a 1, entonces va a repetir el capital variable en 30, 40, 15, 5 igual a 110. Entonces sabemos que la ganancia media va a ser igual al plusvalor o la suma del plusvalor dividido entre la suma de capital constante más la suma de capital variable. En este caso tenemos que va a ser 110, que tenemos acá, constante o la suma del capital constante son 390 más 110, que es el capital variable. 0.22. ¿Perdón? Me dio 0.22. Exacto, entonces tenemos que la tasa media de ganancia es 0.22. Entonces la colocamos acá, es 0.22. Entonces ya podemos arrancar aquí y podemos decir que la tasa media de ganancia es 0.22, como tenemos acá. Va a ser idéntica para todos porque va a ser el referente de distribución en los precios. ¿Distribución de qué? Del plusvalor. ¿Sí? Entonces tenemos acá que ahora para calcular la ganancia de este capital particular, lo que hacemos es multiplicar la tasa de ganancia media que le hemos calculado por el capital desembolsado que está acá, que es CD. 0.22 por 100, ¿cuánto es? 22. 22. Y pues ya podemos decir, claro, que es igual en ambos casos, pues va a ser igual en todos, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se va a distribuir en los precios. Ahora el precio de la mercancía va a ser el precio de costo que tenemos acá, consumo de capital constante más capital variable, más la ganancia que se ha obtenido acá. No el plusvalor que tenemos acá, sino la ganancia. La distribución del plusvalor en cada uno de los capitalistas individuales. Ahora pues tenemos que 22 más 70 nos 92. da 92. Después 103. 103. 103, 113, 77 y 37. Este va a ser el precio individual, el precio de la mercancía que estos capitalistas están teniendo en el mercado. Vamos a ver, por ejemplo, qué va a pasar. Tenemos, bueno, el cálculo de la tasa de composición orgánica, vamos a dejar 2.3, 1.5, 5.6 y acá el último 19. Tasa de ganancia individual 0.3, 0.4, 0.15 y 0.05. ¿Sí? Que en esta interacción vemos que la distribución de todo el plusvalor que fue 110 se distribuyó en cada uno de los productores capitalistas. El plusvalor N fue de 22. 22. ¿Por qué se distribuye? Ojo, aquí hay algo muy importante. Lo que está haciendo Marx es justamente analizar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo porque hay algunos capitalistas que tienen la posibilidad de mayor innovación científica tecnológica y su tasa de ganancia es muy baja, pero ya cuando entran al mercado hay una redistribución y su tasa de ganancia o su ganancia es más elevada. ¿A qué se debe? Por esta redistribución que está ocurriendo mediante la tasa media, y esto le permite tener al capitalista, por ejemplo, que tenía una de las mayores composiciones orgánicas, vamos a ver acá cuánto se está llevando. Calculamos nosotros acá, bueno, precio de mercancía,
y vamos a calcular la desviación que hay respecto al valor y el precio de mercado. Para ello, lo que vamos a hacer es una simple resta. Bueno, aquí vamos a terminar de sumar este valor de la mercancía, que es este precio de costo, ¿sí? Que tenemos acá, más el plusvalor de acá. Entonces, justamente acá, en el valor de la mercancía, tenemos 90, 11 entonces, son 31, perdí, 70 y 20. Entonces, ¿qué pasa? El capitalista que tenemos, el 1, que es uno de los que tiene mayor innovación científica, una tasa de composición orgánica, produce un valor de, no aquí, sí. Tenemos un valor de 20. ¿Y qué pasa ahora si nosotros hacemos esta resta? Que es precio de la mercancía menos el valor de la mercancía. Tenemos que 92 menos 90, 2, 103 menos 111, Menos 8. 8, 113 menos 131, Menos 18. 77 menos 70, 7, 37 menos 90, perdón, menos 20, 17, tenemos acá que justo los que hay sectores que se terminan justamente teniendo una ventaja del precio de la mercancía, porque si se dan cuenta, por ejemplo, el capitalista, El E, ¿no? Es el que más ganaría. él es el que más ganaría, y resulta ser que el ¿qué composición orgánica tiene? Sí, es mayor el capital constante que el variable, mucho más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que la innovación científica tecnológica del capitalista eh, ya no le afecta tanto. Si ven su tasa de ganancia, acá, su tasa de ganancia es la más baja de todos, ¿no? Tiene el menor beneficio, ¿sí? Pero es la innovación científica tecnológica que está haciendo justo este capitalista, que al colocarse en el mercado se apropia de esta distribución del plusvalor social entre todos los capitalistas que han elaborado en su conjunto, ¿sí? Y que ahora se ha distribuido. Esto, al final de cuentas, es la especie de zanahoria entre capitalistas que justamente dicen, bueno, Marx decía que la tecnología les afectaba, ya vemos que no, pues sí, o sea, que es una de las críticas más absurdas que hay. No, sí le afecta, pero la ventaja de esta contradicción, ¿sí? Para los capitalistas individuales se resuelve en términos sociales, en donde vemos que que tiene mayor composición orgánica, justamente es el que puede obtener mayor provecho ya en la interacción social. Y es lo que veíamos en Economía Política 2, que bueno, es además dar esta composición orgánica, pero también aquí falta el elemento de productividad, ¿no? Evidentemente va a generar mayor nivel de producción. ¿Algún comentario?